Lo decíamos, veníamos de una semana bastante complicada para el intendente Dan Giacomino, luego de las salidas de casi todo el directorio de la TAMSE, incluido también el secretario de Transporte Raúl Merino, y para este tema obviamente lo hemos invitado al viceintendente de la ciudad de Córdoba, Carlos Vicente. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, ¿cómo analiza toda esta movida que se generó la semana pasada en la municipalidad? Creo que la situación de la Municipalidad de Córdoba y del gobierno de Giacomino es crítica. Lo dije esta semana que pasó, pero lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Creo que desde que Giacomino rompe con el Frente Cívico, ha ido haciendo una serie de cosas que en realidad fueron achicando la base de sustentación del gobierno municipal. Y en la medida en que se achica la base de sustentación, es más difícil, es más complicado poder gestionar más o menos bien y más o menos responder las respuestas de la ciudadanía. Entonces, usted me está diciendo que quedó políticamente solo el intendente. El tema es que si no amplía la base de sustentación, si no genera una apoyatura social, política, un sostén mucho más amplio, y es muy difícil que gobierne. Yo lo dije esta semana, pero lo dije hace 3 meses, 6 meses, lo he dicho tantas veces, que ya, digo, lo vuelvo a decir. Ahí tiene que haber un cambio de actitud, un cambio. Si no cambia, esto es muy difícil. Pero y el cambio es... pero el cambio, lo que tiene que hacer, justamente, ante la ausencia de una apoyatura política propia más fuerte, tiene que abrir un diálogo político con todas las representaciones que hay en la ciudad, tratar de llegar a un acuerdo, a un consenso básico, institucional, sobre 3 o 4 ejes principales. También tiene que abrir a un diálogo con los actores sociales más importantes. ¿Sabe qué pasa, Vicente? Bueno, que si no hay ese cambio de actitud... 2 veces, ¿no? A ver, 2 o 3 veces Giacomino esto. Y después no termina cumpliendo esas bases. Mire, acuérdese, fue usted también uno de los partícipes de aquellas bases, ¿se acuerda de aquellos famosos... Eran 5 puntos que le había pedido el Consejo Deliberante, ¿se acuerda que lo había distribuido? Que al final Giacomino terminó no pudiendo cumplirlo, porque es como que no puede, porque se le va la gente. ¿Nota esto de que se le va la gente? Es que no puede haber una actitud espasmódica. Es decir, ante tal problema reacciona a diálogo y después me olvido. O sea, yo le doy tres ejemplos en función de lo que ustedes están señalando. Cuando se hizo Crece, fue justamente una situación crítica, porque la prestataria del servicio de la noche a la mañana se fue, después de haber prestado el servicio 20 años y de que estaba postergada la licitación por distintos motivos, se fue de golpe. Nos pusimos al hombro, no solamente nosotros, sino bloques, los distintos bloques del Consejo, se forma Crece, se construye una empresa pública para salir de la situación, más allá de la cuestión ideológica y de las diferencias políticas que tenían los bloques, más de las 2/3 partes, 4 concejales, más de las 2/3 partes, o sea, la casi totalidad de los bloques, van y generan esta empresa pública que permite salir del mal momento. En el pico del conflicto con el SUEM el año pasado, fuimos todos los bloques, fui yo, hablamos y dijimos, hay apoyatura institucional para resolverlo el problema. Cuando se cayó la licitación de Inviron hace 2 meses, hubo una actitud similar. Esas actitudes espasmódicas son las que no tienen sentido. ¿Pero qué sucede con el intendente? ¿No escucha? Justamente ¿No acepta el diálogo? A lo que voy es a esto. Lo que hay que hacer es un cambio de actitud. Yo no digo dialogar para sacarse una foto un día y 60 días nos olvidamos. No. Tiene que haber una actitud permanente. Y aparte, tiene que haber una actitud donde reconozca la situación en la que está. ¿Y usted se lo dijo personalmente al intendente? Porque usted dice, hice declaraciones públicas en todos lados. Lo he dicho públicamente varias veces, no he hablado con el intendente, no hablaba en esta situación, o sea, yo, por eso digo, la solución al problema, aparte lo digo con toda claridad, no es un problema de tipo de diálogo personal, yo lo estoy hablando de un diálogo político, que se convoque a todos los sectores representativos, lo tiene que hacer el intendente, es una situación crítica, es lo que corresponde. Si no hay ese cambio de actitud, queda en una situación donde la base de sustentación es más bien flaca, más bien delgada, para usar una palabra prolija, sí. Y es muy difícil gestionar, y fundamentalmente hay que ser claro en esto. Las presiones de las corporaciones son gigantes. En este problema del transporte,
Hay que decir las cosas como son, que no se las quiere decir también. Aquí hay presiones de las corporaciones, de eso se trata. De la empresa. Efectivamente, es una corporación con una historia en Córdoba, que los cordobeses lo conocen absolutamente bien todos. A esa presión no se hace frente en una situación de debilidad, sino en una situación de fortaleza. Entonces, de lo que se trata es conversar, dialogar y llegar a acuerdos para tener una situación de fortaleza. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Por qué se habla de esta manera y por qué se hacen determinadas cosas en la TAMSE que hasta el más sonso se da cuenta que no habría que hacerlas? Evidentemente que atrás de esto hay una presión enorme para privatizar la TAMSE. Esto es lo mismo que se hizo en los 90. ¿Pero usted cree que es el objetivo del intendente? Primero, no, yo estoy hablando de presiones de corporaciones, No, pero bueno, de usted gente habla que de... tiene intereses en este tema. Acá, lo han dicho muchos, y yo lo digo por experiencia, no solamente en esta gestión, yo estuve secretario en la gestión del doctor Juez. Las presiones que había de quien era en ese momento el secretario de Transporte de la Nación para privatizar la TAMSE eran gigantes. Porque es un negocio importante que tiene rentabilidad. Bueno, hay muchos dirigentes, no es cierto que no hay inclusive algunos rentabilidad. candidatos a intendentes que quieren privatizarlo. Y bueno, entonces también eso, digamos, esto es lo que hay que discutir. ¿Por qué se plantea esto? O sea, el transporte hoy, no dentro de 100 años o hace 10, hoy está subsidiado. No es cierto que no hay subsidio. Lo que los cordobeses tenemos que discutir es otra cosa. Que tenemos que tener un subsidio más equitativo respecto a Buenos Aires. ¿Sabe lo que sucede? Que muchas veces llega el subsidio y por ahí no se lo maneja como tendría que ser, ¿no? Me parece que... Vamos a poner la cosa en claro. Coniferal y Ciudad de Córdoba también están subsidiadas. Sí. O sea, no es que está subsidiada TAMSE. Sí, pero hacen recorridos que no son caros. Que no, bueno, que no son... Ayúdame con eso. Tienen... El problema que tiene TAMSE, para ser claro, hacen que no es un recorridos problema. que otros no quieren hacer. Porque Entonces, ¿quién se va a hacer cargo exactamente, de eso? pero por eso digo... La pregunta es, aclaro, ¿hoy da pérdida la TAMSE? Sí. No, yo creo que, o sea, dan pérdida. También dan pérdida las empresas privadas, por eso están subsidiadas. Bueno, si no estuvieran subsidiadas, la TAMSE. Por supuesto, Bueno, porque está mal administrada y yo creo que lo que hay que discutir es esto. A ver, le cambio la bocha. Lo que hay que discutir, ¿por qué una empresa pública no puede estar manejada eficientemente? Primero. Segundo, ¿por qué una empresa pública no puede ser manejada con transparencia? ¿Por qué una empresa pública no publica? Yo lo digo porque lo he propuesto y esto lo han transformado en un proyecto de los concejales la semana pasada, un grupo de concejales. Vicente, desde el año 2002 que se creó la TAMSE, al día de la fecha, el Estado municipal ha estado aportando al déficit de la TAMSE, de la a veces empresa. más y a veces menos. Por eso pero siempre está aportando. Bueno, pero acá a ver, tampoco estamos incentivando el tema de la privatización, pero me parece que una solución tiene que haber. Bueno, no sé si en el Estado o en manos privadas. Pero aparte pero yo lo puedo plantear. Uno no puede entender a la TAMSE también como un servicio social, teniendo en cuenta que llega, por ejemplo, y lo vamos a hablar en términos concretos, a barrio Nuestro Hogar 3. Nadie quiere llegar ahí. ¿Por qué? O barrio Rivadavia. O barrio El Rivadavia. último barrio de la ciudad. ¿Por qué? Porque para llegar allí tenés que recorrer 7 kilómetros en tierra, que te rompen los colectivos, y que no 7 te kilómetros queda nada, sin levantar a nadie. y levantás a nadie. 15 personas. Claro, cortas 15 personas. Eso lo hace caro. Eso lo hace encarece caro. el Está bien. servicio. Pero no tiene un fin social el Tiene un servicio fin público. social y tiene, en definitiva, lo que podríamos llamar una rentabilidad social, porque la sociedad gana con eso. Está bien, o sea, ok. si se subsidia, tiene que tener esa ganancia. Pero el punto es, ¿por qué habría presiones de privatizarla? Pero ahí le digo dos ideas concretas y no un invento, cosas que se hacen hoy en nuestro país, en la Argentina, no en Alemania, en Argentina. ¿Por qué no se publica en Internet la nómina de personal, la nómina de funcionaria, la cantidad total de subsidios que mensualmente recibe? ¿Por qué no se publican todas las contrataciones? ¿Por qué no se hace un plan de contrataciones de 6 meses o del año, donde usted prevé todo lo que va a hacer? ¿Por qué no hay un registro de proveedores y se publica? ¿Cómo se publican los precios testigos? Esto se puede hacer. Si usted hace eso, administra con eficiencia, con transparencia y da la posibilidad de que exista un control de la sociedad. Ustedes, las personas que están mirando este programa, pueden controlar si está en Internet. Yo creo que esto se puede cambiar y entonces sí tiene sentido hablar de empresas públicas. Si no, es hablar de empresas públicas como si fuera un lugar donde se acumulan cargos políticos que nadie sabe de dónde salieron. O sea que usted cree que TAMSE debería seguir en manos Yo creo que tiene que seguir siendo pública, pero pública. Pública con control y orden. Significa esto, que la pueda conocer la gente, porque las empresas públicas
no son del intendente o del gobernador o del presidente. Las empresas públicas son de la sociedad. Si no, no tiene sentido que sean públicas. Pero le agrego una cosa. Como el transporte está subsidiado, yo creo que tienen que conocer el informe de los balances de Coniferal y de la ciudad de Córdoba, los concejales previamente a fijar el valor del boleto. Sí. Si no, ¿sobre qué base lo estamos haciendo? O sea, estamos fijando, la minuta que llega está calculada sobre cuál es el costo de TAMSE. Si estamos diciendo que da pérdida, entonces es un gasto inflado. Digo, es algo elemental lo que estoy hablando. Bueno, entonces tenemos que tener público. Esto lo han pedido, ha salido justamente un informe aprobado por la mayoría de los concejales el jueves pasado, fue iniciado por un grupo de concejales, y yo creo que esto es lo que le daría salud al tema, y es una forma que yo lo planteo al debate. O sea, yo digo, hay una posición privatista y yo tengo una posición pública, pero defender lo público no es defender la oscuridad, no es defender el botín político que se lo reparte el que ganó y dice, acá nombro a todos los parientes o a todos mis amigos. No. Y este es un compromiso que hay que asumirlo, porque ¿por qué digo esto? Porque si uno hace esto, para ser claro, trasciende a la acción o a la gestión de fulano o mengano, porque una vez que usted hizo esto público, se acabó. Y yo digo, esto se puede hacer. Usted ahora, si quiere, y cualquiera que esté mirando, entre a la página del Consejo Deliberante de Córdoba y va a ver la nómina de todo el personal, el gasto, la ejecución trimestral. Si ustedes entran... Sí, ahora de las ordenanzas que lo han incluido. En una ciudad más, digamos, en un presupuesto más grande, Ciudad de Rosario o Ciudad de Morón, en la página van a ver exactamente lo mismo. Toda la planta de personal, cuánto cobra, cuánto no cobra, sí, las contrataciones, los precios de testigos. Y seguiría siendo criticada. Y bueno, criticada es otra cosa, porque yo creo que en esto sí hay que ser claro. Primero, que en esto hay opiniones. Igual que hay gente que es privatista, yo soy defensor de la empresa pública con estas características.